Dios le bendiga a todos, hermanos. Bienvenidos a la palabra, a la exposición, al alimento fresco que el Señor tiene para nosotros en este día. Venimos tratando la transición de una iglesia de guerra tradicional a una iglesia de guerra verdadera. Algunas de las cosas que hemos estado hablando, dentro de muchas, es sobre la importancia de que el guerrero esté posicionado correctamente en el nuevo pacto. Esa es la posición que Dios quiere delante de su trono, que todos los guerreros estén firmes y posicionados correctamente en la verdad del nuevo pacto. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué implicaciones tiene? Es lo que vamos a ir tratando y desvelando en estos mensajes. Empezamos diciendo de que es una de las debilidades que tiene el cristiano actualmente, de que la posición que tiene delante de Dios en el nuevo pacto es parcial. Por eso hablamos en algún momento de una salvación parcial también. Es decir, el cristiano no está tomando, llevando a cabo, no está conquistando las promesas y la herencia que Dios le ha dado en este nuevo pacto. Vamos a ir hablando un poco sobre esto, porque esto tiene implicaciones sumamente importantes en nuestra vida cristiana. Ok, ¿qué es el viejo pacto? ¿Qué es el nuevo pacto? ¿De qué está hablando Dios cuando está mencionando estos conceptos? Bueno, el viejo pacto es lo que también se le llama en la Biblia a la ley de Moisés. Bueno, no es que Moisés hizo la ley, sino que Dios le dio la ley a Moisés. Consistía esta ley en una serie de mandamientos y regulaciones que el pueblo de Israel debía seguir para mantener su relación con Dios. La relación con Dios se basaba en la obediencia a estas leyes. Ahora, es importante entender que esto era estrictamente una relación entre el pueblo de Israel y Dios, y entre Dios y el pueblo de Israel. No abarcaba a todos los seres humanos. Ese es el viejo pacto. Ahora, el nuevo pacto es mencionado en Jeremías capítulo 31, del 31 al 34, y vamos a estar leyéndolo, y dice así, Jeremías 31, del versículo 31 al 34. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres. Ojo a esto, este pacto no es como el pacto que hizo en la antigüedad con los padres de ellos. Vuelvo a repetir, versículo 32, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo, y no enseñarán más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Este es el nuevo pacto, está aquí prometido en este libro de Jeremías del capítulo 31, versículos que hemos estado leyendo. Este nuevo pacto no se basa en las leyes escritas en tablas de piedra como las del viejo pacto, sino en la transformación del corazón de las personas. Ahí cuando dice, escribiré pues mi ley en su mente y en su corazón. Ahora, Jesús establece
y sella el nuevo pacto. Jesús es el cumplimiento de esta promesa. Lucas capítulo 22, versículo 20 dice, en palabras de Jesús, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Y cuando aquí dice que es el nuevo pacto en mi sangre, está hablando que la sangre de Él establece el nuevo pacto. Su sangre es el sello de ese pacto y lo establece. Características que tiene este nuevo pacto. Bueno, primeramente, perdón de pecados. A través del sacrificio de Jesucristo, los pecados de los creyentes ahora son perdonados. Segundo, una relación personal con Dios. La ley de Dios ya no es un conjunto de reglas externas, sino que ahora está escrita en los corazones y las personas tienen una relación directa a través de Jesucristo. Todo esto no existía en el Antiguo Testamento, no había una relación directa con Dios. Tercero, la obra del Espíritu Santo. El nuevo pacto involucra ahora, cosa que antes no estaba ese involucramiento, involucra al Espíritu Santo, quien transforma y guía a los creyentes, dándoles capacidad de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios en este nuevo pacto. Así que el nuevo pacto es una nueva forma en la que Dios se relaciona con la humanidad, basada en la gracia y la fe en Jesucristo, en lugar de las obras de la ley. Vamos a ir explicando un poco estos términos poco a poco. Si usted no entiende algo de esto, espero que al final de este mensaje le quede un poco más claro. Vamos a ir a Hebreos capítulo 8. Hebreos capítulo 8 desde el versículo número 1. Y vamos a estar leyendo y comentando porque aquí habla sobre el viejo pacto y el nuevo pacto. Y dice así, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo, dice el versículo número 1, es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Detengamos un momento ahí. El sumo sacerdote del cual está hablando aquí Hebreos capítulo 8 es Jesucristo. Recordemos que en el viejo pacto existían también sacerdotes y existía un sumo sacerdote. En el viejo pacto se ofrecían sacrificios, se ofrecían animales para expiar los pecados, para que fuese la persona acepta delante de Dios. Se requería una paga por los pecados. Ese es un principio espiritual. El que peca está en deuda y pues Dios tiene que establecer su justicia. Esa justicia se traduce en una muerte de aquel que peca, pero a través de los animales que morían como sacrificios, eso detenía el hecho de que Dios aplicara la justicia sobre la persona que lo había cometido. Ahora quien pone el sacrificio es Jesús mismo, que es el Cordero perfecto. Aquellos corderos eran imperfectos, este Cordero es perfecto. Jesucristo mismo en la cruz, al derramar su sangre, paga por todos los pecados de la humanidad. Entonces nosotros a través de Jesucristo, al creer en Él y pedir perdón por los pecados, somos ahora perdonados. Entonces Él hace la función también de sumo sacerdote. Él lleva su propio sacrificio, lo lleva delante del trono de Dios y lo presenta en favor de nuestros pecados. Y por eso este nuevo pacto basado en Jesús es un pacto que se basa en la gracia, no es algo que nosotros merecemos. Mientras que el pacto del Viejo Testamento o el viejo pacto se basa en la obediencia a la ley propiamente. Aquí no se basa en la obediencia realmente, sino que se basa en lo que ya Jesús hace. Claro que es importante obedecer, pero no es estricta la obediencia porque el viejo pacto viene a resolver uno de los problemas que es la debilidad del ser humano en su carne. Eso lo vamos a ir explicando más adelante, pero es importante entender que ahora hay un sumo sacerdote. Si hay un pacto nuevo, hay un sacerdote nuevo.
y si hay un sacerdote nuevo, también hay leyes nuevas. Entonces, cuidado con aquellos cristianos que comienzan a hablar en hebreo. No es que esté mal hablar en hebreo, sino que lo malo es que comienzan a mezclar el viejo pacto, porque fue escrito en hebreo, el nuevo pacto fue escrito, el evangelio fue escrito en griego, pero comienzan a hacer cosas que realmente no están aprobadas por Dios. Dios estableció un nuevo pacto, y si es un nuevo pacto, ya el viejo pacto dejó de ser. Y así lo dice la Biblia. Claro, hay alguna herencia del viejo pacto al nuevo pacto. Claro, hay algo que se transfiere del viejo pacto al nuevo pacto, pero el viejo pacto quedó prácticamente anulado, quedó invalidado completamente. Así que volvemos a repetir acá, y dice así: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, Jesús, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque recordemos que en el Antiguo Testamento se levantó un tabernáculo. Ese tabernáculo lo levantó Moisés bajo dirección de Dios. Pero este otro tabernáculo fue levantado por el Señor mismo y no por el hombre. Y este tabernáculo al cual Jesús va y entrega su sangre es el tabernáculo celestial. No es la copia del tabernáculo que estaba en la tierra. El tabernáculo que estaba en la tierra era una copia del tabernáculo celestial. Mas Jesús entra al tabernáculo verdadero, al tabernáculo que está en el cielo. Versículo 3, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Es decir, el sumo sacerdote tiene que ofrecer sacrificio en favor de aquellos por los cuales es mediador ese sacerdote. Es decir, aquellos por los cuales se está ofreciendo el sacrificio. Versículo 4. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Es decir, Jesús no puede ser sacerdote del tabernáculo terrenal, porque en la tierra en aquel tiempo ya habían sacerdotes que hacían eso. Versículo 5, los cuales, esos sacerdotes, sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Como les decía, era una copia. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Bueno, el modelo que se le mostró en el monte a Moisés era el modelo celestial. Moisés tenía que construir el tabernáculo terrenal ahora, que era una copia entonces del celestial. Versículo 6, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, es decir, de Jesucristo, cuanto es mediador de un mejor pacto. Entonces, Jesús es el sumo sacerdote ahora de este nuevo pacto. Jesús es el mediador, es decir, el que hace la conexión entre el ser humano y Dios a través de su sacrificio. Y pues ahora dice, es un mediador de un mejor pacto. El nuevo pacto entonces es un pacto muchísimo mejor que el viejo pacto. Vuelvo a leer versículo 6, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Entre las promesas que hay en el nuevo pacto son las que rigen hoy en el cristiano. Okay, y aquí viene un punto importante a mencionar. El cristiano tiene que estar viviendo en las promesas del nuevo pacto. Aunque son promesas, fueron promesas, pero ya no son promesas, ya son realidades, por así decirlo, ¿no? Son promesas para aquel que no ha entrado al nuevo pacto. Son promesas para aquel que no ha recibido el nuevo pacto. Pero para los que hemos recibido el nuevo pacto, ya nos dejaron de ser promesas, ya son, bueno, serían promesas si todavía no las hemos apropiado, no las hemos recibido porque no hemos querido, pero ya las promesas están listas, están disponibles ahí. Ese es el punto. Ese es el hecho de que el guerrero, una de sus condiciones delante del trono de Dios, es estar viviendo en el nuevo pacto, es decir, estar viviendo en las promesas que el nuevo pacto trae. Versículo 7. Porque si aquel primero, vamos a ver, si aquel primero hubiera sido sin defecto, es
es decir, el viejo pacto, hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Es decir, estamos en el pacto perfecto, en el nuevo pacto, en el pacto que es superior y que está sin defecto. Ahora, ¿era el pacto en sí el defecto? Bueno, el defecto no, en sí no era el pacto en sí, sino era el ser humano que no podía cumplir las exigencias de obedecer toda la ley. Sigamos leyendo para que se nos vaya aclarando todo. Versículo 8. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, y esto es una referencia al Antiguo Testamento, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres, ya lo leímos. Es una repetición de Jeremías capítulo 31. Pero esto está en Hebreos capítulo 8, versículo 9. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos serán a mí por pueblo. Ahora, ¿cómo es que Dios pone las leyes de Él en el corazón del ser humano, en el corazón de aquel que se acerca a Él? Lo hace a través del Espíritu Santo. Por eso, cuando recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, viene el Espíritu Santo a morar en nuestros corazones, porque ahora Él es el encargado de estar poniendo las leyes de Dios en nuestro corazón. Versículo 11. Y ninguno enseñará a su prójimo. ¿Por qué? ¿Quién va a enseñar ahora a su prójimo? ¿Quién va a dar a conocer a Dios? Ahora es el Espíritu Santo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán. Porque todos los que hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador, tenemos la nueva naturaleza renacida por el Espíritu Santo y tenemos a la persona misma del Espíritu Santo, la cual nos enseña y nos capacita y nos guía. Porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. Versículo 12. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Es decir, habrá perdón. Hoy, cuando fallamos, cuando le faltamos a Dios, pedimos perdón por nuestros pecados y Él nos perdona. Versículo 13. Al decir nuevo pacto, y aquí habla el escritor al libro de los Hebreos, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo se envejece. Lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Y yo les pregunto a ustedes, ¿ya desapareció? Bueno, sí, el viejo pacto ha desaparecido para aquellos que han entrado en el nuevo pacto. Pero ¿por qué dice que está pronto a desaparecer? ¿Por qué no dice que ya desapareció? Porque hay algunos que todavía están en el viejo pacto. ¿Quiénes están en el viejo pacto? Aquellos que todavía no han entrado en el nuevo pacto. Ahora, si tú eres hijo de Dios, no puedes ni debieras ser hijo de Dios estando en el viejo pacto. No puedes mezclar, no puedes usar principios del viejo pacto para aplicarlos en el nuevo pacto. Sí, tú puedes recibir a Jesús como Señor y Salvador y de repente tratar de andar en el viejo pacto, estarías cometiendo un grave error porque no se aplicarían los beneficios de Dios para ti. Según de Corintios capítulo 3, versículo 3, vamos a leerlo hasta el versículo 18 para que se nos vaya aclarando un poco más los conceptos del nuevo pacto. Y dice así, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, le dice a los corintios Pablo, ustedes son carta de Cristo, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Es decir, a través de nosotros ustedes recibieron el Evangelio, recibieron la palabra de Dios y son cartas escritas con la pluma del Espíritu Santo, con la tinta del Espíritu Santo. Es lo que está diciendo aquí Pablo. No en tablas de piedra, dice el versículo 3, sino en tablas de carne del corazón. Es decir, nosotros hemos hecho un trabajo, eso es lo que está diciendo Pablo, con ustedes, les hemos predicado el Evangelio, les hemos enseñado, son cartas escritas, expedidas por nosotros. Nosotros no escribimos la carta,
pero hicimos la expedición, les transmitimos la palabra y el Espíritu Santo la escribió. Versículo 4. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Aquí está hablando claramente Pablo de que hay un nuevo sistema, hay una nueva forma de relacionarnos con Dios, la cual está vigente hoy, y que esta forma vivifica a la gente que se acerca a Dios. Versículo 7. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, hablando del viejo pacto, la cual le dice que el viejo pacto es un ministerio de muerte, porque todo el que peca tiene que morir, y ellos pecaron. Y la sangre de los machos cabríos no podía quitarle los pecados a ellos, eso es lo que pasaba, hermanos. Lo que hacía la sangre de los machos cabríos es que aplacaba la justicia de Dios. Lo que hacía la sangre de los machos cabríos es que encubría y le hacía tardo el juicio y la ira de Dios sobre el pecado que esta persona cargaba. Eso es lo que hacía la sangre. La sangre detenía la ira de Dios ante el pecador, porque Dios no puede soportar el pecado. Para acercarnos a Él tenemos que acercarnos sin pecado. Entonces era un ministerio de muerte. No traía vida a aquellos que lo seguían, porque nadie podía cumplir todos los mandamientos de la ley. Versículo 7. Y si el ministerio de muerte grabado con letras, recuerden, con letras en piedra, recuerden la tabla, la ley, ¿no? Las tablas, los 10 mandamientos, fue grabado en piedra. El resto de cosas posiblemente fue escrito en pergaminos, pero es un ministerio que fue grabado en piedra y no en el corazón. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Qué es lo que había de perecer? La gloria. Porque Moisés bajaba de hablar con Dios y el resplandor de la gloria de Dios lo iluminaba a él, bajaba con el rostro encendido y poco a poco se le iba quitando la gloria de Dios en su cara. Entonces, el rostro, por eso dice aquí, a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, es decir, desaparecer. La gloria en su rostro perecía. Esa era la gloria del Antiguo Testamento. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación, ¿por qué condenación? Le llama al viejo pacto, aquí Pablo, ministerio de condenación, hermanos, porque no hay realmente una salvación en el viejo pacto. Lo que hay es un aplacamiento y retardar la ejecución de aquel que había cometido el pecado. Eso es lo que había, pero no había una salvación tal y como sí existe en el nuevo pacto. Porque si el ministerio, versículo 9, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. ¿Y cuál es el ministerio de justificación? El hecho de que somos justificados todos a través de la sangre de Jesucristo. Todos somos hechos justos por gracia, porque no lo merecemos. No merecemos el hecho que Jesús haya muerto por nuestros pecados, y así como no merecemos la santificación, no merecemos la justificación, porque todo es obra que Jesús hizo por nosotros. No hicimos nosotros realmente nada. Lo único que hemos tenido que hacer es creer. Eso es lo único que es en parte nuestra, porque inclusive hasta la fe la da Dios. Pero sí, hay algo que sí nosotros hemos hecho, y es ser parte de la decisión de estar con el Señor. Porque aún lo que fue glorioso, es decir, en el viejo pacto, no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente, porque si lo que perece tuvo gloria,
más glorioso será lo que permanece. ¿Y qué es lo que permanece? La gloria de Dios en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Y la gloria de Jesucristo y del Padre, de la Santa Trinidad en nuestros corazones, en los cuales está habitando el Espíritu Santo. Versículo 12. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Pacto, cuando dice que cuando leen el Antiguo Pacto, está hablando cuando leen el Viejo Testamento, cuando leen desde Génesis hasta Malaquías, amados hermanos. Vean ustedes qué clara es la palabra de Dios, porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Pacto, ahí está el Antiguo Pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Es decir, en Cristo se nos quita el velo. ¿Cuál velo? El velo de estar obedeciendo leyes del Antiguo Testamento. No porque las leyes en sí hayan sido malas, sino que ese sistema de pacto fue anulado. Versículo 15. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, porque no lo pueden ver en la intención de lo que Dios quería hacer, sino que ellos lo que hicieron simplemente es ver la letra, ver el mandamiento, pero no hacer las cosas de corazón. Versículo 16, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, así como Moisés subía al monte de Dios, nosotros ahora también podemos subir al monte de Dios. Eso es lo que está diciendo aquí, versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Es decir, cuando nosotros nos acercamos a Dios, nos acercamos al monte de Dios, así como Moisés se acercaba también al monte, ahora nosotros nos podemos acercar en el nuevo pacto al monte para ver la gloria de Dios, ver el trono de Dios, ver su persona y recibir automáticamente la transformación de nosotros a través de lo que nosotros estamos viendo por medio del Espíritu Santo, que es el que nos transforma. Es decir, ver a Dios transforma nuestros corazones. En otras palabras, amado hermano, adorar a Dios en el trono, estar adorando de corazón, con sinceridad, conforme al nuevo pacto, que es un pacto basado en el corazón, hace que nos transformemos y nos vayamos mudando, vayamos siendo personas más fieles al Señor, personas que nos parezcamos más a nuestro Dios. Problemas del viejo pacto. O sea, ¿por qué hay una necesidad de un nuevo pacto? Bueno, creo que ya hemos visto algunas de por qué. Vamos a enumerarlas. Tengo 4 puntos de qué problemas tenía este nuevo pacto. Primero, la incapacidad humana para cumplirlo. Este nuevo pacto se basaba en la ley, recordemos, ¿verdad? El antiguo pacto dependía entonces de la obediencia del pueblo a la ley. Sin embargo, la naturaleza pecaminosa del ser humano impedía que se pudiera cumplir plenamente. En Romanos 8:3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Esto es para establecer el nuevo pacto. Para que el nuevo pacto se estableciese, tuvo Jesús que hacerse en semejanza de carne y de pecado y cargar el pecado de todos nosotros para que Dios condenase el pecado de todos nosotros en la persona de Jesucristo a través de su muerte en la cruz y el derramamiento de su sangre. De esa manera se satisface la justicia de Dios y de la exigencia de un Dios santo y perfecto. Y ahora nosotros nos podemos acercar a través de ese mediador que es Jesús, que se ofreció en ese sacrificio y pidiendo perdón por nuestras faltas. Recibimos el perdón a través de Jesucristo y nosotros
automáticamente estamos delante del trono, aunque seamos imperfectos. No importa cuántas veces estemos faltando y fallando, que Dios siempre nos estará perdonando, siempre y cuando no estemos nosotros cayendo en pecados que tienen que ver con el desafío, con ir en contra de lo que Dios quiere, con ser enemigos de Dios. Aquí se destaca la palabra debilidad, ¿no? La palabra debilidad, pues no estaba en la ley la debilidad. A ver, la verdad, en el antiguo pacto la debilidad no estaba en la ley, la debilidad estaba en la carne de la naturaleza pecaminosa del ser humano. Entonces, el primer problema del viejo pacto es la incapacidad del ser humano de poder cumplir toda la exigencia de ese viejo pacto que decía que se tenía que cumplirse todo. Se tenía que obedecer todo. No podías obedecer un mandamiento y ser declarado justo. No, tenías que obedecer todos los mandamientos. 613 mandamientos aproximadamente, según alguien los contó, correspondientes a la Torá o correspondientes a la ley de Moisés, correspondientes a la ley del Pentateuco del Antiguo Testamento. Algunos hermanos cristianos quieren volver a obedecer los mandamientos y entonces crearon pues una corriente que tal vez usted ha escuchado, que se dice que muchas iglesias también están perteneciendo a ese tipo de corriente de volver al hebreo, volver a la corriente hebrea, volver a los principios, volver a la raíz hebrea. No, nosotros no nos ha mandado Dios a volver a la raíz hebrea. Nosotros nos ha enviado Dios a que nos convirtamos de corazón y a través de Jesucristo que Él mismo cumpla todo lo que nosotros no pudimos cumplir en el pacto antiguo. Ya no estamos. Jesús nos desliga del viejo pacto, porque Él cumple el viejo pacto por nosotros. Él nos desliga del viejo pacto para establecer un nuevo pacto hoy con su pueblo. Así que hermanos que me vienen hablando un poco a mí con términos de hebreo, no es, hermanos, yo he estudiado hebreo, yo sé algunas palabras en hebreo y he estudiado hebreo, he ido hasta ciertos niveles, he leído hebreo, no puedo decirle que lo leo actualmente porque requiere práctica, pero he podido leer hebreo, el Antiguo Testamento. He podido leerlo. Otra cosa es comprender el hebreo propiamente, pero he podido leerlo. Pues he llevado cursos con profesores de israelitas a través de internet, pero eso no me hace a mí pues el sentido de yo estarle hablando a ustedes, en vez de decir Jehová, pues decir Yahvé, aunque realmente nadie sabe el nombre correcto, ¿verdad? Otros le ponen otro tipo de pronunciación. Jehová, dicen algunos. Entonces no nos vamos a poner aquí a discutir sobre cuál es la palabra correcta para el nombre de Dios, porque Dios mismo acepta que le digamos Jehová. En diferentes idiomas, Dios acepta que le hablemos cada uno en diferentes lenguajes, en diferentes idiomas. Dios no pone obstáculo al nombre propiamente de Él. Así que hay una falsedad que se agarra de la Biblia, todas esas falsedades que son torcidas, los cuales Dios no aprueba. Dios no desea que ningún cristiano esté retornando a raíces hebreas. Dios no desea eso. Así que cuando vienen cristianos a mi persona hablándome de Adonai, que significa Señor, y en vez de decir Señor, dicen Adonai, y en vez de decir Jesús, dicen el Machía. Y así, en vez de decir pues palabras como Jehová y otras palabras más, el Hakodesh, el Espíritu Santo, y así muchas palabras, y comienzan a hablarme en términos con palabras hebreas, cuando somos nosotros personas que hablamos español y nacimos con lengua nativa español, pues ya hay algo raro ahí, ya hay algo extraño ahí. Usted no tiene por qué estar hablando en otras palabras, no tiene por qué estar hablando. Cuando se entiende que personas de México van a Estados Unidos y son criados en Estados Unidos
tienen padres mexicanos, se van a Estados Unidos, nacen en Estados Unidos, pues entonces los hijos hablan el Spanglish, palabras en inglés y palabras en español. Eso es lógico, eso es entendible, pero no vemos a ninguna persona en México, viviendo normalmente en México, estando a hablar con otras personas de México con palabras en parte español y en parte inglés. No vemos eso. Para nada. No vemos, por ejemplo, a países cerca de Brasil, digamos que chilenos, tal vez argentinos y ecuatorianos, me parece, que están cerca de Brasil. No lo vemos a ninguno de ellos estar hablando español y a veces estar hablando portugués al mismo tiempo, en una misma oración, una palabra en portugués, otra palabra en español. No, es una tergiversación del idioma propiamente, y Dios no está de acuerdo con eso. No es que sea un pecado, pero no me gusta. A mí no me gusta, me desagrada mucho el hecho de que hayan personas cristianas que comiencen a hablar en hebreo. Como yo le cuento, me encanta a mí el idioma hebreo. Sí, a mí me encanta el idioma hebreo, pero es algo que sinceramente no me agrada. Es el espíritu mismo me impele a que no me gusta. Entonces quiero exponerse a los hermanos para que ninguno salga por una corriente atrapado por una falsa identidad de que usted es hebreo, aunque usted nació de los indios americanos, que usted también es hebreo. Que usted sea negro, usted es hebreo, y aunque usted sea mestizo, indígena, también es hebreo. Y usted se crea entonces que es hebreo y que tiene que estar hablando hebreo en estos países porque eso es lo correcto. No caiga en las falacias y en los engaños de los movimientos de raíces hebreas. Segundo punto del problema del viejo pacto es el pecado que no era totalmente eliminado. Bajo el viejo pacto, los sacrificios de animales se realizaban continuamente para expiar los pecados del pueblo, pero estos sacrificios no podían eliminar los pecados por completo. Solo los cubrían temporalmente, y Hebreos 10, capítulo del 1 al 4, explica los sacrificios de la ley que eran solo una sombra de lo que estaba por venir. Dice Hebreos 10:4, porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. Esto indica que el Antiguo Testamento no podía o no ofrecía una solución definitiva para el problema del pecado. Era entonces un pacto que no ejecutaba bien. Primeramente porque el ser humano tenía incapacidad de poder cumplir la ley, y segundo porque los sacrificios tampoco quitaban los pecados. Tercer problema del viejo pacto es que la ley no podía transformar el corazón. Sí, a diferencia del nuevo pacto, donde no se da la ley en sí, sino que es la persona del Espíritu Santo que pone la ley en el corazón, transformando el corazón de la persona. Así que la ley en el viejo pacto no podía transformar el corazón. La ley de Moisés era externa y no tenía el poder ninguno para hacer cambios en el interior de la persona. Jeremías 31:32, ahí Dios dice que el pueblo de Israel no permaneció fiel al pacto, lo que sugiere que la ley no cambió el corazón de ellos. El viejo pacto prescribía reglas externas, pero no podía hacer que las personas vivieran internamente de acuerdo con la voluntad de Dios. Y cuarto punto del problema del viejo pacto es que no ofrecía acceso directo a Dios. La gente no tenía el acceso directo al trono de Dios. La gente no tenía acceso a la presencia de Dios. Tenía que hacerlo a través de un mediador, tenía que hacerlo a través del sacerdote. Y aún así, pues ni veía a la persona, ¿no? Era el sacerdote el que entraba en contacto con Dios, pero la persona no podía nunca entrar en contacto con Dios. Era un intermediario el que entraba en contacto con Dios. El sistema del antiguo pacto implicaba el sacerdocio levítico y un templo físico, donde los sacerdotes eran mediadores entre Dios y el pueblo. Sin embargo, el acceso directo a la presencia no estaba disponible para todos. Solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Recuerden, en el tabernáculo había un lugar santo y el lugar santísimo.
Bueno, solamente podía entrar el sumo sacerdote, no cualquier sacerdote incluso. El lugar santísimo en una vez al año para ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo. Así que era imposible. Así que el problema principal del viejo pacto era que, aunque la ley de Dios era justa y buena, los seres humanos, debido a su naturaleza pecaminosa, no podían cumplirla. El pacto revelaba el pecado, pero no podía eliminarlo por completo ni transformar el corazón humano. Por eso fue necesario un nuevo pacto, que se basara en la gracia, el sacrificio perfecto de Jesucristo y el poder transformador del Espíritu Santo en las personas. Y eso lo dice Hebreos capítulo 8, del 7 al 13. Sin embargo, vamos a leer solamente un versículo. Hebreos capítulo 8, versículo 7. Dice, porque si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Entonces está claro. Entonces, no es que aquí está claro también, y tenemos que entender, no es que el pacto, bueno, sí, el pacto era defectuoso de alguna manera. El pacto era defectuoso para personas defectuosas. El nuevo pacto se basa ahora en la gracia. Sí, el nuevo pacto ahora es perfecto para gente defectuosa, pero el pacto viejo era defectuoso porque no podía transformar el corazón, no podía limpiar los pecados y no ofrecía acceso directo a Dios. Siempre el hombre quedaba como culpable. Su pecado era imposible que tuviese la cercanía que hoy podemos y tenemos a través de la sangre de Jesús, a través del pacto perfecto de Jesús, que Jesús instauró a favor de nosotros, a favor nuestro. Hoy nos podemos acercar directamente al Padre, pidiendo perdón por nuestros pecados primeramente, siempre entendiendo eso, cerrando las puertas, siempre acudiendo al sacrificio en la cruz, donde Él llevó y cargó todos nuestros pecados a través de ese sacrificio, de esa mediación que Jesús ha hecho. Ahora nosotros, a través de ese perdón, nos podemos acercar confiadamente al trono de gracia y misericordia. Sí. El nuevo pacto se basa en la gracia porque es Jesucristo quien cumple todos los mandamientos de la ley, todos los mandamientos que el hombre no pudo cumplir, para que ahora nosotros no lo cumplamos. Sino que en imperfección nosotros podamos contar con un sacrificio que te santifique, que te justifique sin merecerlo. Así que por eso es por gracia, por eso es por misericordia y por eso tenemos acceso todos al trono de Dios. Hay condiciones. Una de ellas es pedir perdón por las faltas. Hay condiciones, ¿sí? Algunas de las cuales hemos estado predicando de hace mucho tiempo atrás. Pero también hay promesas. Dios quiere que cumplamos las condiciones para estar bien en el pacto y que también entendamos las promesas para que nos vaya bien en todas las cosas que nosotros anhelamos. Sí, pero ¿qué pasa? Hoy que queremos anhelar todas las cosas para que nos vayan bien, sin embargo, no estamos cumpliendo las condiciones realmente que Dios pide en el nuevo pacto. Y eso es lo que vamos a estar viendo en estas próximas semanas. Vamos a estar desvelando en qué consiste este asunto. ¿Por qué el cristiano, por qué el guerrero tiene que estar viviendo en la verdad del nuevo pacto? ¿Qué será que no lo está viviendo actualmente? Pues sí, no lo vive, esa verdad no la vive completamente. Sí, muchos cristianos viven el nuevo pacto parcialmente. ¿Qué significa parcialmente? Que sí aceptan a Jesús como su Señor y Salvador. Aceptan a Jesús como Señor y Salvador. Sin embargo, no aceptan otras cosas. Porque no han sido enseñados para esto. No han sido enseñados para obedecer y estar en la posición correcta en la verdad del nuevo pacto. Lo vamos a enseñar en Iglesia Misión Alcance Global. Dios nos está guiando para hacerlo. Yo le pido sus oraciones para que todo lo que Dios quiera hablarnos acerca de esta verdad en el nuevo pacto sea transmitido a cada uno de los que me están escuchando, sea de Iglesia Misión Alcance Global o sea de otro lugar. Que todos sean bendecidos con la palabra
del Señor. Vamos a orar. Gracias, Padre, gracias, Señor, por el mensaje que tú nos das. Entramos en esta dimensión, Señor, que Jesucristo abrió para nosotros. Una nueva forma de tener relación contigo, la cual ya tú estableciste como obsoleta la vieja relación, la del viejo pacto. Ahora estamos en el nuevo pacto y ahora debemos ser expertos de cómo es que funciona para entonces nosotros saborear las delicias de tu reino y todo lo que tú tienes para nosotros, que tú has establecido, que se nos van a ser dadas a través de este nuevo sistema de relación, el nuevo pacto, establecido por Jesucristo y por el cual nosotros estamos hoy delante de ti. Recibe gloria, recibe honra, recibe adoración. Danos la luz, danos la revelación, Señor, y la enseñanza que necesitamos para ir hacia adelante mejorando cada vez más, Señor Dios, y ser exitosos, victoriosos en este mundo, dentro de todo lo que ya tú has planificado en el nuevo pacto que tú nos has dado. Gracias, Padre. Recibe la gloria y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.